Muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchas gracias por concurrir a este llamado, a esta conferencia. Les agradecemos sus esfuerzos, como siempre, para estar ahí, para poder vernos, escucharnos a través de estos medios. En esta ocasión queremos reflexionar con ustedes el enigma de la existencia. Les damos pues la más cordial bienvenida a esta conferencia, a esta videoconferencia, en el que analizaremos temas muy trascendentales en el quehacer del ser humano. Como bien sabemos todos, nos encontramos atravesando momentos sumamente trascendentales, importantes en la vida del ser humano, en la vida de la humanidad. Por ello, hemos preparado en esta ocasión un tema sumamente interesante, un tema que nos permita reflexionar, comprender, saber, hacer algo mejor de nuestra existencia. Vivir por vivir, sin ningún sentido, sin el sentido trascendental de la existencia, no tiene sentido, no tiene caso. En realidad debemos nosotros indagar, buscar, reflexionar esas cuestiones tan trascendentes que están sucediendo en este momento. Pero debemos ir primeramente a estudiar nuestro propio enigma, a poder comprender realmente quiénes somos nosotros. El origen de todas las cosas hay que buscarlas en nosotros mismos, sobre todo en el sentido trascendente de la respuesta sabia, de la respuesta que puede permitirnos comprender lo que estamos viviendo. Así es que por ello hemos titulado El enigma de la existencia. Veremos básicamente tres cuestiones: aspectos trascendentales de la vida, la naturaleza y su equilibrio, y la pandemia y el miedo a lo desconocido. Así es que nos adentramos pues a estudiar esos temas tan interesantes. No nos hemos podido encontrar físicamente, pero bueno, tenemos, y gracias a la divinidad que nos ha permitido tener estos medios de comunicación en estos tiempos, para poder nosotros también seguir trabajando por el despertar de la conciencia a través de esto. Debemos entender, comprender que cada cosa que sucede en la existencia humana tiene su porqué y tiene su para qué, ¿no? Tiene su objetivo. Todo sirve en la naturaleza. Y entonces todo deja una gran enseñanza. Y vamos a reflexionar pues en esas enseñanzas que estamos teniendo en estos últimos tiempos. Vamos hacia adelante. Empezamos con los aspectos trascendentales de la vida. Uno de los problemas más difíciles, dice aquí, de nuestra época ciertamente viene a ser el intrincado laberinto de teorías. Indubitablemente, por esos tiempos se han multiplicado exorbitantemente por aquí, por allá y acullá las escuelas pseudoesoteristas y pseudoocultistas. Dice aquí, la mercadería de almas, de libros y teorías es pavorosa. Raro es aquel que entre la telaraña de tantas ideas contradictorias logre en verdad hallar el camino secreto. Así es, en esos tiempos, fíjense ustedes que hay muchísimas teorías sobre muchas cosas. Como la información se ha abierto en todos los canales, en todos los niveles, entonces hay una gran cantidad de teorías sobre muchas cosas. Por ejemplo, con eso que estamos viviendo en esta contingencia, en estos días, en esta pandemia, hay muchas y muchas teorías que muchas gentes creen y otras no creen. El problema radica en que nosotros no logramos comprender la gran realidad, y por eso nos alimentamos de muchas teorías. Esta mercadería de almas, como dice aquí, es lamentable, porque alimentamos y alimentamos nuestro intelecto de todo lo que se dice, del dícese que se dice, de muchas teorías que salen, unas por demás descabelladas, otras que se acercan incluso un poco a la realidad, pero no dejan de ser teorías nada más, que no se comprueban de ninguna forma. Por ello tenemos que ver esos aspectos trascendentales de la vida, dejar de teorizar tanto,
dejar de estar en esa telaraña de ideas contradictorias en la que no encontramos en realidad la salida. Hay muchas personas que quieren encontrar una respuesta a todo lo que está pasando, porque ciertamente nadie esperaba que esta situación que estamos viviendo se fuera a alargar tanto o se fuera a convertir incluso en un problema de tipo económico para muchas personas. Y eso es una realidad en esos tiempos. En esos días es una tremenda realidad en la que muchas personas empiezan a ver mermado no solamente la cuestión económica, sino también la cuestión del movimiento, la cuestión del intercambio con otras personas, tanto de ideas como de mercancías. Es decir, hay muchos aspectos que prácticamente se encuentran hoy en día pues nulos, se encuentran totalmente atrapados, ¿no? Y es interesante poder comprenderlo uno mismo, no a través de esa telaraña de ideas que se da a través de muchos niveles. Se ve en televisión, se ve en internet, se ve en redes sociales, se ve en el periodismo, se ve entre las personas que nos rodean, y muchas teorías, y unos a favor, otros en contra, y es terrible. Como decía el gran Siddhartha, el Buda Sakyamuni, hay que seguir el camino del centro, hay que ir hacia el camino del centro, y el camino del centro es en realidad el camino del ser, el camino de uno mismo, donde podremos encontrar las mejores respuestas a las grandes interrogantes de la existencia humana. Así es que vamos pues a reflexionar sobre esto. Un aspecto muy trascendental, muy trascendental, tiene que ver con el deber cósmico. Uno se pregunta entonces, ¿cuál es el deber cósmico? ¿Qué tiene que ver esta cuestión del deber cósmico? Todos nosotros traemos un deber como esencias, como almas, como espíritus. Es un deber que debemos de cumplir. No olviden ustedes que el cosmos es orden. ¿Sí? El cosmos, y sabemos que su palabra es orden. Eso quiere decir. Y dentro de ese orden estamos nosotros. Y tenemos que tener un orden también. Un orden en nuestra mente, un orden en nuestros sentimientos, un orden en nuestras acciones. Si hay un desorden en nosotros, y ese desorden se da a nivel sociedad, a nivel pueblo, a nivel país, a nivel continente, a nivel mundo, es claro que ese desorden traerá consecuencias. ¿Y qué es exactamente lo que estamos viendo en estos tiempos? Ese desorden, esa indisciplina que traemos los seres humanos. ¿Cuál es el deber cósmico? ¿Cuál es el orden que debemos de seguir? Bueno, ese deber cósmico es una obligación que tenemos todos los seres humanos y empieza por nosotros mismos. Siempre hemos hablado con ustedes aquí en la asociación, aquí en el puerto de Veracruz, siempre hemos hablado con ustedes acerca de la importancia, de la trascendencia de conocernos a nosotros mismos. El gran Tales de Mileto que decía, homo nocete ipsum, tan mencionado por el maestro Samael Aun Weor, donde nos recuerda que hay que conocernos a nosotros mismos, que es necesario conocernos a sí mismos para saber entonces cuáles son nuestras causas, cuáles son nuestros efectos, qué es lo que tenemos pues que hacer en la existencia humana. Entonces, ¿cuál es el deber cósmico? Vamos a analizarlo a través del punto de los 5 centros de la máquina humana. Vamos a ver el primer deber cósmico. Dice primero, no permitir que los conceptos intelectuales pasen por nuestra mente en forma mecanicista. Dice, con otras palabras diré, es un texto del maestro Samael Aun Weor, hacernos conscientes de todos los actos intelectivos y venidos a la mente. Vean ustedes, ese es nuestro primer deber cósmico, no permitir que esos conceptos intelectuales pasen por nuestro interior de forma mecánica sin reflexión. Es decir, estamos viviendo en esos tiempos procesos intelectuales tremendos, terribles, en los cuales podemos darnos cuenta que las personas influyen intelectualmente sobre otras. Así es esa cuestión de la epidemia mental. No solamente estamos viviendo una epidemia de un virus, sino también estamos viviendo otro tipo de epidemia, que es una epidemia mental terrible. Porque esa epidemia mental hace
o genera mucho miedo en las personas, mucho miedo. Entonces ese miedo nos atrapa. No olvidemos que el miedo es un defecto psicológico, es un defecto de carácter que nos atrapa terriblemente. Entonces es importante comprender esta epidemia mental. Por ello no hay que permitir que esos conceptos intelectuales dañinos pasen así por nuestra mente. Seamos, y lo hemos dicho muchas veces aquí en nuestras conferencias, seamos muy selectivos con lo que nos llevamos al interior. Ya sabemos que el ser humano no solo se alimenta de comida, no solo se alimenta de oxígeno, también se alimenta de impresiones. Y la gran cantidad de impresiones que entran en nuestro interior son de tipo intelectual. Hay una gran cantidad de impresiones de tipo intelectual que están entrando continuamente y causan muchísimo daño en nuestro interior. Alimentarnos en este momento, por ejemplo, alimentarnos de todo lo que nos ofrecen los medios de comunicación es terrible. Por eso mucha gente por las calles anda indigesta. En sus calles está indigesta, llenas de miedo, de terrible miedo. Dejemos de comer ese alimento que nos ofrecen a diario en todos los medios de comunicación, en todas las formas de redes sociales, de comunicación que tenemos con las personas, porque eso prácticamente nos está alimentando cada vez más el miedo. Por ello es importante cumplir con ese deber cósmico, no permitir que todo eso que está actualmente sucediendo pase por nuestra mente y nos sigamos alimentando de todo eso. Y unos dicen esto, y unos dicen lo otro, y unos aconsejan esto y otros aconsejan aquello, y es un sinnúmero de cosas. Claro, la cuestión de la comunicación hoy en día pues se ha abierto completamente, y está bien, maravilloso, pero no sirvamos de meros vehículos inconscientes y mecánicos para servir a esos propósitos mecanicistas de la naturaleza. Seamos seres conscientes, seres que podamos nosotros en realidad discernir la información que nos está llegando. Cierto, quizá no sea tan fácil, tan sencillo en casa o con las personas que convivimos, no ver todo lo que nos dicen continuamente, ¿no?, en los medios de comunicación. Pero sí es posible saber discernir para que no nos llegue esa epidemia mental que tanto y tanto daño nos está causando. Continuamos con este primer deber cósmico. Dice aquí, debemos poner la atención a la infinidad de pensamientos que nos asaltan constantemente, impidiéndonos la mejor concentración en los diferentes actos de nuestra vida. Así es, hay que poner mucha atención. Por eso, cuando uno está más atento, cuando uno trata de despertar conciencia, se hace más consciente de sí mismo, entonces uno puede percibir de forma interior qué está pasando en nuestro interior, qué está sucediendo, qué emoción nos está invadiendo. Hay muchas personas en esos momentos llenos de ira, llenos de mucho enojo, de mucha rabia por todo lo que está pasando. Hay muchas personas muy asustadas, con mucho miedo a perder la vida, a enfermarse, a perder un familiar. Todo eso, claro que es válido y es normal, hasta cierto punto. Lo anormal viene a ser cuando nosotros realmente nos empezamos a dañar a nosotros mismos. Y ese daño es en realidad a la conciencia, porque vivimos esclavos, finalmente, de la infinidad de pensamientos y cosas que nos van llegando como emociones negativas, y eso nos va generando una esclavitud interior. Esa es en realidad la esclavitud psicológica. Hay muchas cosas que tenemos que observar en nosotros, como dice aquí, en los actos de nuestra propia vida, para estar muy atentos y no dejarnos llevar por toda esta situación de sobreinformación, de estar sobreinformados. Dice aquí, el desgaste excesivo de la energía de este centro ocasiona trastornos psíquicos y físicos que en última instancia se convierten en locura, esquizofrenia, histeria, etcétera, etcétera. Así es, hay un desgaste excesivo en este momento del centro intelectual. Hay que cuidarlo muchísimo, porque eso nos está ocasionando trastornos psíquicos terribles y físicos, ni se diga.
Por ello, debemos nosotros comprender que el mejor trabajo que podemos realizar es el trabajo de la meditación. Cuando uno va a sentarse en meditación, cuando uno cierra sus ojos y reflexiona, eso que está sucediendo es la mejor forma de cumplir con este deber cósmico. Porque al cerrar los ojos nos desconectamos del mundo. Al cerrar los ojos estamos apartándonos de todo el mundo exterior y nos metemos en nuestro mundo interior y empezamos a digerir las diferentes impresiones, las diferentes acciones que vamos viviendo día a día. Es posible que uno pueda cumplir con ese deber cósmico de que lo intelecto se torne lumínico, se torne con más luz, diríamos, y podamos transformar estas impresiones negativas que están pasando en este momento en algo superior y podamos aprender, ¿no? Como decían por ahí unos amigos, estamos llevando una vida monástica, ¿sí? En esos momentos. Maravilloso, ¿no? Aprovechar esa vida monástica para la reflexión, el retiro, la introspección, el conocimiento de uno mismo. Pero si voy a caer, como cae mucha gente, en aprovechar este retiro o esta cuestión que bueno, en nuestro país nos ha hecho como obligatorio, pero en otros sí, de mantenernos encerrados y aprovechar eso para ver muchas películas que no me dejan ninguna enseñanza a mi mente, a mi interior, a mi emoción, que solamente estoy interesado, ¿no?, en todo lo que pasa en el mundo, por ejemplo, artístico, o en los conciertos de música por YouTube, ¿no? Y no sé, un sinfín de cosas en el que las gentes no tienen un aprendizaje, a pesar de estar ahí 1, 2, 3 semanas o más en sus casas, no hay un aprendizaje profundo de la conciencia, sino solamente tiene que ver con un distractor, con alimentar el ocio, ¿sí? Y no olvidemos nosotros que del ocio nacen todos los vicios. Por ello aconsejamos el trabajo meditativo, para que no pasen por nuestra mente de forma mecánica tanta información. La meditación nos ha de llevar, nos ha de servir para digerir toda la información que está pasando en esos momentos. Dejémosla que pase. En realidad, todo prácticamente que llega a nuestro interior es posible transformarlo. Todo es posible transformarlo si tomamos una actitud consciente, meditativa, profunda. Bien, así es que ese es el primer deber cósmico. El segundo tiene que ver, dice, debemos hacernos conscientes de todas las actividades del centro emocional. Es lamentable cómo las gentes se mueven bajo el impulso de las emociones en forma completamente mecanicista, sin control alguno. Así es. Muchas veces no hay ningún tipo de control en nuestras emociones. Tenemos mucho miedo, tenemos mucha ira, tenemos mucho enojo y muchas veces no logramos controlar todo esto. Ya sabemos y lo hemos platicado en muchas ocasiones que las emociones acaban con el ser humano. Las emociones inferiores, sobre todo, acaban con el ser humano. Tenemos nosotros que doblegar muchas veces nuestro orgullo, tenemos que doblegar nuestra ira y a través de eso luchar realmente contra esos impulsos inconscientes del centro emocional. También aconsejamos para el centro emocional pues las diversas actividades que tienen que ver con la alimentación de una emoción superior, como son la música, ¿no? Las artes, no olvidemos, alimentan maravillosamente a nuestras emociones. Las bellas artes sabemos que nos nutren y ahí encontramos una música superior, una música clásica. Les recomiendo en esos tiempos, para los que tengan tiempo libre, les recomiendo, por ejemplo, La flauta encantada de Mozart, una obra extraordinaria que recuerda a la iniciación egipcia, de forma antigua, claro está. Se recomienda también escuchar grandes clásicos, pues para nutrir de alguna forma el centro emocional y poder percibir una gran, pero gran realidad, ¿no? Bien, no olvidemos que también a través de la meditación controlamos las emociones. Eso es muy importante. Tercer deber cósmico, debemos hacernos autoconscientes
de todas las actividades, de todos nuestros movimientos, de todos nuestros hábitos, no hacer nada en forma mecánica. Eso tiene que ver con el centro del movimiento, el centro motor. Ya hemos hablado también de ese centro motor y tenemos que cuidar los valores depositados en el centro motor. Es muy importante. No debemos nosotros quedarnos inmóviles, ¿no? Una vida sedentaria no es nada recomendable. Por la buena vitalidad de nuestros órganos, por la buena oxigenación de nuestro cerebro, por la buena circulación de nuestra sangre, por la buena actividad que realizan nuestros pies y nuestras manos, por la energía que captamos con nuestro cuerpo, es necesario el movimiento, pero un movimiento de una forma sana, bien sabemos, ¿no? Sin llegar a los extremos. Eso es importante. Entonces, existen también ejercicios, como bien sabemos, para la cuestión del centro motor. Los hemos estudiado también aquí en la asociación, que son los llamados ejercicios de la lamasería tibetana, ¿no? Esos ejercicios son muy importantes. Bien, continuamos. Cuarto deber cósmico. Debemos adueñarnos de nuestros propios instintos y someterlos. Debemos comprenderlos a fondo íntegramente. No olvidemos que el centro instintivo es muy importante. El centro instintivo trabaja en nuestros sistemas internos con los procesos de asimilación, de digestión, de respiración, y hay que aprender a dominar los instintos. Hay instintos muy bajos que tienen que ver con aspectos de ira y de lujuria. Hay instintos básicos de supervivencia, por ejemplo. Entonces, el centro instintivo es muy amplio, muy poderoso, tiene mucha inteligencia en nuestro cuerpo. Por ejemplo, aprender a respirar correctamente nos puede ayudar bastante a someter nuestros propios instintos, porque eso nos llevará a un control de nuestra mente y nos permitirá estar más activos, pero más conscientes también. Muy bien, vamos con el último, el quinto deber cósmico, que sería transmutar la energía sexual. Esto, bien sabemos, es un tema aún que algunos de ustedes quizá no hayan escuchado, pero cuando hablamos de energía sexual estamos hablando de la energía que nos dio la vida. Entonces, el quinto deber cósmico tiene que ver con conocer nuestra sexualidad. Es una obligación, fíjense ustedes, es una obligación de nuestra parte conocer la energía sexual, conocer el tema de la sexualidad. Los seres humanos hoy en día utilizamos la sexualidad solamente para dos cosas. Primero, generalmente, comúnmente, por placer. Y segundo, para reproducirnos. Placer y reproducción. Nada más se conoce la sexualidad para ello. En realidad también puede existir un conocimiento diferente sobre sexualidad que tenga que ver con regeneración. Es decir, hablamos de transformación de energía. Ese es un tema muy profundo y que bien sabemos conlleva todo un estudio, todo un temario de trabajo para poder comprender en realidad este quinto deber cósmico. Diríamos entonces la trascendencia del trabajo que tiene que tener el hombre y la mujer. Fíjense ustedes lo importante y trascendente de esto. Debido precisamente a la mala utilización de la energía sexual de forma global, también genera toda esa situación que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque finalmente la energía es esa poderosa fuerza capaz de transformarlo todo. La energía sexual es capaz de crear un ser humano como nosotros. Maravilloso, extraordinario. Entonces, cuando esa energía no se dirige como debe de ser, de una forma superior, de una forma, diríamos, divinal incluso, porque la energía sexual tiene un origen divinal, no se ha podido crear energía sexual en un laboratorio, jamás podría crearse. Esa energía que nos la da finalmente nuestra madre naturaleza es tan poderosa que puede crear seres humanos. Y entonces, cuando no se crea de seres humanos, cuando se utiliza lamentablemente en forma inferior, de forma degenerativa, de forma infrasexual, entonces se generan esas situaciones tan terribles en nuestra naturaleza. Así es que ese sería el quinto deber cósmico. Entonces, resumiendo, tendríamos que el deber cósmico tiene que ver con lo intelectual,
lo ponemos ahora, con lo motriz, con lo emocional, con lo instintivo y con lo sexual. Esos son los 5 centros de la máquina humana. En cada uno de los 5 centros se han depositado valores maravillosos desde que nacemos. Esos valores maravillosos que se depositan en cada centro de nuestro organismo humano, tiene que ver con la ley de causa y efecto, definitivamente, con lo que hemos sido en el pasado, pero también con las grandes oportunidades que tenemos para poder desarrollarnos. Así han surgido grandes intelectuales, grandes filósofos, grandes maestros, grandes artistas, grandes personajes de la vida humana que han transmitido grandes conocimientos porque han sabido utilizar sabiamente los valores depositados en cada centro. Cuando el ser humano, por ejemplo, lo que les decía hace un momento, malgasta toda la energía del centro intelectual, lamentablemente va dañando su cerebro. Y ahí veíamos un ejemplo, ¿no? La esquizofrenia, la ira continua, ¿no? Daña el centro intelectual. Pero también la sobreinformación, también la información que no alcanzamos a digerir, daña el centro intelectual. Entonces debemos cuidar mucho los valores depositados en cada uno de los centros de nuestra máquina humana. De esa manera vamos a cumplir maravillosamente, extraordinariamente, con el deber cósmico, con ese deber universal, con esa obligación que tenemos para con el universo, para ser seres más ordenados, para ser seres más conscientes, para ser seres en realidad que vayamos trabajando con la conciencia. Y ese es el otro tema que tenemos en esos aspectos trascendentales de la vida, ¿no? El tema de la conciencia es muy importante. Dice aquí, en tanto la conciencia, la esencia, lo más digno y decente que tenemos en nuestro interior, continúa embotellada en el sí mismo, en mis apetencias y temores, en mis deseos y pasiones, en mis preocupaciones y violencias, en mis defectos psicológicos, se estará en formal prisión. Resulta quizá un poco muy difícil a veces de entender esa parte de que se estará en formal prisión, si uno se siente completamente libre. Yo estoy completamente libre, no es posible que yo esté en formal prisión. En realidad sí lo estamos, no somos libres, porque a cada instante surgen en nosotros emociones, pensamientos, acciones que tienen que ver con los agregados de tipo psicológico, los llamados defectos de carácter. Esos llamados 7 pecados capitales en realidad no son parte de la historia, muchas personas piensan, son parte de nosotros mismos, de nuestra realidad aquí y ahora. Por ello debemos trabajar arduamente por el despertar de la conciencia. Si anhelamos nosotros comprender lo que está pasando, lo que está sucediendo, hay que despertar la conciencia. Así, con la conciencia adormecida como estamos, es muy difícil que uno logre entender lo que está pasando. Cuando uno va despertando su conciencia, puede entender rápidamente que esto en realidad tiene que suceder, es parte de la gran naturaleza, es parte de algo que tiene que suceder, que tiene que pasar para poder entender misterios aún más profundos. Pero la conciencia está adormecida en nuestro interior, necesitamos despertarla, trabajar incansablemente, y cuando digo incansablemente es trabajar por nuestra conciencia en el diario vivir, en la mañana, desde que nos levantamos, cuando comemos, cuando cenamos, es decir, en todas las etapas del día que vamos viviendo. Claro está que incluso hasta cuando nos vamos a dormir podríamos trabajar por la conciencia. Bien lo saben aquellos que trabajan por el despertar de su conciencia a profundidad. Así es que les invitamos pues a que trabajemos por la conciencia. El trabajar con los 5 centros de la máquina humana, con el deber cósmico, es muy importante, es un complemento para trabajar por nuestra conciencia. Pero dejemos nuestras preocupaciones, dejemos nuestros miedos, dejemos esos temores, dejemos nuestra ira a un lado, para poder realmente liberar a nuestra conciencia. Ya sabemos que este proceso no se realiza así porque sí, de la noche a la mañana. Esto requiere todo un trabajo muy profundo, de autoobservación, de meditaciones profundas, de fondo, en la que uno realmente se sincere consigo mismo y logre trascender todo lo que está viviendo.
Dice aquí esta frase de Tomás de Kempis: si te parece que sabes mucho y entiendes mucho, ten por cierto que es mucho más lo que ignoras. Reconozcamos que somos muy ignorantes, ignoramos muchísimas cosas, tenemos la conciencia adormecida y lamentablemente, mientras estemos así, somos ignorantes de la existencia humana. Comprendamos que de nada sirve poner tantas objeciones. Hoy en día las personas ponemos demasiadas objeciones. Sucede que en esta cuestión, bueno, vamos a darle aquí continuar, en esta cuestión de la vida común, nos la pasamos quejándonos, ¿no? Cuando digo quejándonos, me estoy refiriendo sobre todo a pensar o creer que en todo tenemos la razón, ¿no? Esta cuestión de las objeciones es interesante porque uno piensa o cree que sabe mucho, ¿sí? Uno cree que sabe mucho, muchas cosas. En realidad uno tiene que tener por cierto que uno ignora grandes cosas de la existencia humana. Entonces les digo esto porque en esos tiempos, lo que estamos viviendo en estos momentos, muchas personas ponen objeción a todo lo que pasa, ¿no? Todo tipo de objeciones. Por ejemplo, hay gente que dice, hay que cuidarnos mucho, ¿no? Porque eso es algo muy peligroso. Y viene el otro opuesto, no pasa nada. Eso es una gran mentira. Pero tanto el uno como el otro ignoran muchísimas cosas, en realidad, y en esa ignorancia arrastramos a unos y a otros, y queremos convencer a unos y a otros. Y esto lamentablemente se vuelve como una bola de nieve. Y hoy en día tenemos muchas personas que aceptan esta cuestión y otros que la rechazan. ¿Por qué irse a la derecha o a la izquierda con unos y con otros? ¿Por qué no luchar por despertar la conciencia y crear nuestro propio criterio? A partir, claro está, de los aspectos trascendentales del ser. Eso es lo más importante, eso es lo más trascendente. A partir de nuestro propio ser, que sea nuestro íntimo, nuestro ser, nuestro Dios interior, quien nos dicte prácticamente lo que tenemos que hacer. Eso sería mucho más trascendente. Bien, continuamos entonces hacia adelante. En esta otra parte en la que hablamos sobre la naturaleza y su equilibrio, pues es interesante este texto que hemos extraído por ahí de una conferencia del maestro Samael Aumbeor, donde está hablando precisamente sobre estas cuestiones de los cambios de la naturaleza. Y dice lo siguiente el texto: porque no hay duda de que, por ejemplo, cuando la población ha llegado al máximo, cuando ya verdaderamente estamos a punto de tragarnos unos a los otros, entonces interviene la naturaleza, con la peste o con la guerra, o con ambas cosas a la vez. Eso es obvio. Así es. La naturaleza requiere equilibrarse. La naturaleza requiere tener un equilibrio. Y entonces cuando llegamos a un punto máximo, ¿no? En este caso la llamada explosión demográfica, que en esos tiempos pues lo estamos viendo cada vez más, es importante entonces comprender y entender que la naturaleza interviene. La naturaleza interviene en realidad a través de esas formas distintas. Dice el siguiente texto: pues bien, por cierto que en esos tiempos que podemos aguardar, eso es, ¿no? Pestes y guerras. ¿Por qué? Porque hay explosión demográfica. No podría seguir aumentando la población humana indefinidamente sin que la naturaleza interviniera. Dice aquí, hay leyes. Y la naturaleza los acaba con la peste o con la guerra, y así nivela la población. Entonces, esto es uno de los textos que nosotros podríamos poner como ejemplo de lo que está pasando, ¿no? La naturaleza tiene que equilibrar, ¿no? A través de la peste o de la guerra. La peste es la pandemia, ¿no? Aunque específicamente peste sería un tipo, ¿no? de virus, ¿no? muy exacto, ¿no? Que si lo buscamos por ahí vamos a encontrar. Pero bueno, aquí el maestro está especificando más bien sobre un aspecto más general, ¿no? De lo que sería una pandemia. Entonces, es claro que la naturaleza tiene que equilibrarse. Hay un desequilibrio tremendo, tremendo. Y entonces,
Sabemos que somos más de 7.000 millones de personas actualmente y la naturaleza tiene que equilibrarse. Bien, entonces les comentaba esto, ¿no?, que es muy importante. Es un equilibrio en el que la naturaleza tiene que llegar. Les decía, somos más de 7.000 millones de habitantes en este planeta y es lógico de alguna forma que tenga que haber ese tipo de situaciones. Ciertamente, los medios, las formas en cómo eso está trabajando, realizando, es muy difícil saberlo para nosotros, muy, muy difícil. Se requiere ciertamente de la conciencia para poder entender esto, ¿no? Esas leyes a las que se refiere aquí el maestro, esas leyes de la naturaleza, esas leyes divinas, son difíciles de conocer para nosotros porque nosotros no entenderíamos ese aspecto trascendental, cósmico de la ley. Me refiero sobre todo a la ley divina. Entonces, cuando eso sucede, pues es claro, ¿sí?, que intervienen preceptos muy superiores, leyes muy superiores que nosotros no alcanzamos a entender, no alcanzaríamos a entender. Es como cuando sucede un temblor, ¿no?, cuando sucede un tsunami, cuando sucede una catástrofe. Entonces no podemos entender todo ello que sucede. Sabemos que hay muchas muertes, hay mucha gente que muere, y eso no lo llegamos a comprender, ¿no? Y eso, pues cuando uno lo lleva a la meditación, lo trabaja internamente, hay una respuesta diferente, vuelvo a repetirles. Hay una respuesta que viene de la conciencia, y eso calma de alguna manera, y uno lo asimila, lo entiende, lo comprende a mayor profundidad, ¿sí? Así es que ese es un texto interesante, importante, ¿no?, que, bueno, finalmente la naturaleza tiene que intervenir, ¿no?, y está interviniendo en diferentes formas. Ahorita es esta parte, pero hay otras formas en que interviene la madre naturaleza. Todo prácticamente está regido por leyes en el cosmos, ¿no? Hemos hablado por ahí un tema llamado los 7 cosmos, donde vemos precisamente que finalmente nosotros somos un microcosmos, y ese microcosmos hombre, microcosmos ser humano, pues está regido también por sus leyes internas, ¿no? Y bueno, finalmente lo que es la pandemia y el miedo a lo desconocido, pues reflexionemos un poco sobre esta imagen, ¿no?, que es muy importante. Bien, pues esta imagen, como bien sabemos, representa a la muerte, ¿no?, y nos señala ahí donde dice inictu oculi, en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Eso es básicamente lo que nos dice el aspecto aquí de la muerte, ¿no?, desencarnada. Eso nos dice, ¿no?, en un abrir y cerrar de ojos. Así sucede, pues, la cuestión de la muerte. En esos momentos que estamos viviendo esto, pues hay muchísimo miedo, como decíamos en esta clase. Hay muchísimo temor. Todos, de alguna forma, de una u otra forma, tenemos miedo, ¿no? La mayoría de las personas tienen miedo. Pero ese miedo, sobre todo, tiene que ver con la muerte. El miedo a la muerte, el miedo a morir, es terrible. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Porque ignoramos, ¿verdad? Porque ignoramos lo que hay más allá de la muerte. Porque pensamos que vamos a perder este cuerpo. Porque pensamos que dejaremos de existir. Porque ignoramos la inmortalidad del alma. Porque ignoramos al espíritu universal de vida. Ese es el grave problema también. Las personas no pensamos en nuestro semejante en este momento. Solo pensamos en el miedo a la muerte, la mayoría de las personas, y en enfermar a nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, ese no es un momento para tener miedo. Ese es un momento para la reflexión, para la misericordia, para la caridad universal. Ese es un momento para la reflexión profunda de nuestra vida. Porque la muerte llegará finalmente, pase o no pase la pandemia, puede llegar en cualquier otro momento, en un abrir y cerrar de ojos. Nuestros destinos muchas veces ya están marcados. Así es que es importante que nosotros mejor nos pongamos a trabajar sobre nosotros mismos. Activemos nuestra conciencia, hagamos el esfuerzo diario por cumplir ese deber cósmico. No sabemos exactamente, y quizá nunca lo vamos a saber, cómo surgió esta cuestión de este virus, de esta pandemia. No lo sabemos, hay muchísimas opiniones, pero no perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo, lamentablemente, en querer convertirnos en investigadores de esta cuestión, en querer saber cómo surgió, por qué surgió. No nos encarguemos de eso, porque no nos corresponde, no es nuestro trabajo.
Hay seres superiores, hay seres divinales que trabajan con todo ello. Sobre todo me refiero a las leyes divinas. Y quien haya trabajado con ello puede o no tener que ver con aspectos también superiores. No nos pongamos a investigar esta cuestión, porque no daremos finalmente con la clave secreta de todo esto. Eso es definitivo. Incluso hasta los mismos gobernantes, ¿no?, dicen una u otra cosa. El miedo a lo desconocido es terrible. Mejor trabajemos por despertar la conciencia, porque si morimos así como estamos, dormidos de la conciencia, será muy lamentable, será muy terrible haber fracasado en la existencia humana sin haber despertado la conciencia. Mejor que nuestro interés, en lugar de buscar y buscar en internet tantas y tantas opiniones de esta cuestión y escuchar a los medios de comunicación, mejor que nuestro tiempo lo dediquemos al trabajo sobre uno mismo, al despertar la conciencia, al estudio de nosotros mismos. Entonces lograremos encontrar en realidad muchas situaciones interesantísimas de nosotros mismos, muchos aspectos que nadie podrá descubrir de nosotros más que nosotros mismos. Podremos conocernos maravillosamente en el pensamiento, en el sentimiento y en la acción. Nos descubriremos a nosotros mismos y entonces nos convertiremos en grandes sabios de nosotros mismos, sobre todo. Por ello, en un abrir y cerrar de ojos, recordemos, se puede ir la existencia humana. No tengamos miedo, mejor tengamos valor para enfrentarnos a nosotros mismos. Terminamos esta clase con esta frase del maestro Samael Aun Weor. Dice: así, cumpliendo con el deber cósmico, es obvio que nuestra vida se desarrollará armoniosamente. Se formarán en nosotros los cuerpos existenciales superiores del ser, y así, en armonía con el infinito, a tono con la gran ley, podemos llegar a la ancianidad llenos de éxtasis y podremos alcanzar la maestría y la perfección. Así es. Muy bien, pues les agradecemos su atención, les agradecemos su tiempo para poder vernos, escucharnos. Cualquier pregunta que ustedes tengan, con mucho gusto podemos responderlas a ustedes a través del teléfono, a través del mensaje. Y bueno, pues esperamos encontrarnos en una próxima ocasión por este medio también, que ojalá tengan ustedes la voluntad, la paciencia para seguir trabajando por el despertar de su conciencia. Hasta luego. Buenas tardes, buenas noches.